la historia de Balaam. Recuerden que estamos en la historia de Balaam, donde Balaam, el profeta de Dios, fue contratado por los reyes que estaban allí cerca de las fronteras de la Canaán y querían destruir al pueblo de Israel, y usaban las fuerzas misteriosas de las tinieblas, todas las artes satánicas para poder echar un hechizo, un entierro, como le llaman en el lenguaje de estos temas oscuros, un encanto para poder seducir al pueblo de Israel, y contrataron a aquel profeta que lamentablemente fue usado por Dios y ahora estaba siendo usado por Satanás. Qué triste cuando un pastor, después de ser un siervo, un instrumento de Dios, se convierte en un instrumento del infierno y arrastra con multitudes. Eso es trágico, es triste. Por eso hoy nosotros tenemos la batalla por la mente. Vivimos en una época donde lo sobrenatural fascina. Mis hermanos de altar familiar, lo sobrenatural fascina. Lo paranormal fascina. Lo oculto atrae. Donde el sentimentalismo sustituye la obediencia y donde la experiencia personal se coloca por encima del claro escrito está. Las redes sociales, las plataformas digitales y aún algunos púlpitos se han convertido en instrumentos donde se mezclan la verdad y el error. Qué triste, la verdad y el error. Y nosotros tenemos una percepción diferente de lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. ¿Cómo es posible que hay muchos que piensan que el niño desde que nace ya está controlada su mente por el enemigo, cuando no tiene voluntad ni tiene conocimiento? Hermanos, esto es muy serio. Por eso la guerra espiritual es por la mente. Es increíble. Y ese es precisamente el método del enemigo, no de destruir la fe de golpe, sino diluirla lentamente. Pablo dice que esto sería obra de espíritus engañadores. Noten, espíritus engañadores. Estamos hablando de espíritus demoníacos. No es solamente un error humano. Hay una inteligencia detrás del engaño. Y esa inteligencia es una inteligencia que tiene más de 6,000 años de experiencia. Conoce a la raza humana tal y como es. Conoce tu árbol genealógico, conoce mi árbol genealógico, conoce las debilidades de la humanidad, conoce en dónde radica nuestra fuerza para poder vencerlo. Y ahí es donde Él prácticamente trata la manera de poder llevar su seducción para que pueda tener control de la mente. Porque hoy tenemos una guerra espiritual por la mente. Y lo más solemne es que Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, es una advertencia profética, no es una posibilidad, es una realidad del tiempo del fin, es una realidad del tiempo del fin. Hoy no estamos enfrentando persecución abierta. Muchos hablamos de la ley dominical. Es cierto, la ley dominical viene. Pero cuando la ley dominical venga, muchos ya van a estar siendo poseídos por legiones demoníacas que controlarán su mente. Y no van a tener una clara comprensión de lo que es verdad y de lo que es error. Sí, mis hermanos, hoy no estamos enfrentando persecución abierta como en los días del Imperio Romano. Estamos enfrentando algo más peligroso: seducción espiritual. Y cuando la iglesia pierde discernimiento, cuando el pueblo deja de probar los espíritus, la Escritura dice, probad los espíritus si son de Dios. Cuando la emoción reemplaza la doctrina bíblica, entonces se cumple lo que Pablo anunció, la apostasía interna. Es una guerra espiritual por tu mente, por mi mente. Y ahí es donde el enemigo trata la manera de tener el control de la mente del ser humano. Hay una lucha, una guerra constante.
La batalla contra el control de la mente. Si el enemigo trata la manera de poder tener el control de tu mente a través de las pasiones de la carne, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Hay demonios que controlan esas pasiones de la carne para que puedan llegar a controlar la mente. Y si llegan a controlar la mente, nosotros damos el consentimiento y entonces nuestros actos son en contra de la voluntad del Señor y nuestra decisión de obedecer y desobedecer es nuestra. La guerra espiritual por la mente. El Salmo 91 es una protección contra poderes demoníacos. El Salmo 91 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás de terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Interesante, no temerás del terror nocturno. Otras versiones dice: no temerás de espanto nocturno. Sí, mis hermanos, la noche es la hora de las tinieblas. La oscuridad es donde lamentablemente el enemigo trata la manera de tener el control de la mente del ser humano. No temerás, dice el Salmo 91, del terror nocturno, de espanto nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Hoy oramos para que en este día los ángeles de Dios guarden nuestros caminos. Vayan con nosotros a donde quiera que vayamos. Y que el enemigo no pueda usar esas fuerzas paranormales para poder tener el control de nuestra mente. Este salmo es un escudo espiritual. Es una promesa para quien habita bajo la sombra del Omnipotente, porque la posesión satánica, la batalla por la mente es real, queridos hermanos. El enemigo trata la manera de poder tener el control de tu mente. Y si tiene el control de tu mente, querido hermano y querida hermana, nosotros no vamos a reflejar los frutos del Espíritu, sino que los frutos de la carne se van a manifestar, porque entonces esos demonios que son enviados para controlar la ira, la envidia, el egoísmo. Muchos dicen que venimos ya con el egoísmo en nuestra sangre, en nuestra mente. No, hermano, el egoísmo puede quitarse de raíz. Y el egoísmo es prácticamente usado por los demonios para que nosotros podamos quebrantar abiertamente la ley de Dios. Porque el egoísmo, mis queridos hermanos, es la cadena de todas esas posesiones satánicas. Y esa es la posesión satánica, la batalla por la mente que el enemigo quiere tener. El enemigo, para lograr su objetivo de tener posesión satánica, trata la manera de controlar nuestra mente. La más peligrosa, mis queridos hermanos, es la posesión satánica. Esa posesión satánica que muchos no se dan cuenta que están siendo gobernados por los mismos demonios. Cuando Satanás controla la mente sin que la persona lo note. ¿Cómo es eso? Controla la mente sin que la persona lo note. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era controlado por demonios sin que él lo supiera. Y Hechos de los Apóstoles dice que Saulo de Tarso es un tizón arrebatado del fuego del demonio. Y ahora se convirtió en un instrumento útil para la predicación del evangelio. En su mente, Saulo de Tarso pensaba que estaba haciendo bien cuando daba la orden de perseguir a los cristianos, incluso cuando dio la orden de matar, de asesinar a Esteban. Qué triste cuando Satanás controla la mente sin que la persona lo note. A eso se le titula posesión silenciosa. Y saben, hermanos, hay una característica para poder notar cuando una persona está poseída por los demonios. Estas personas ofenden, estas personas juzgan, estas personas lastiman, estas personas hieren, estas personas persiguen, estas personas golpean, estas personas hacen daño. La mente que está controlada por el Espíritu Santo no hace daño aunque le hagan mal.
como Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Como Esteban cuando estaba siendo apedreado, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, escuchó las palabras de Esteban cuando dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Oh Señor, no les tomes en cuenta esta maldad. Una mente gobernada por el Espíritu Santo nunca va a tratar mal a sus enemigos, porque escuchó lo que Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Está la gran diferencia. Y eso lo vemos nosotros en nuestro diario vivir, en las redes sociales lo vemos. Lo vemos claramente. Una mente controlada por demonios denigra la integridad espiritual de su prójimo, de sus hermanos. El Sanedrín estaban gobernados por los demonios. Su mente, había una posesión silenciosa. Satanás dominó la mente de todo el Sanedrín. ¿Qué hicieron ellos? ¿Acaso no golpearon a Jesús? ¿Acaso no lo acusaron injustamente? ¿Acaso no quisieron escuchar la verdad que salía de los labios del gran maestro que jamás el mundo ha conocido? Cuando Satanás controla la mente sin que la persona lo note, es la más peligrosa de las posesiones satánicas que puede existir. Pensemos, mis queridos hermanos, ¿cómo estamos? Satanás dice, mente, carácter y personalidad, tomo 2. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Yo quiero preguntarte en esta hora, a ti, querido hermano, querida hermana, que nos sigues en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Cómo está tu mente? ¿Quién domina tu mente? ¿Quién controla tu mente? Te enojas fácilmente. Cuando te enojas fácilmente, el demonio toma posesión de tu mente y entonces tú actúas de acuerdo a tus impulsos. Porque las pasiones de la carne quieren dominar, controlar la mente. Y ahí está el problema más grande que nosotros enfrentamos. Y lo dice Mente, Carácter y Personalidad. Tomo 2, página 350. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Pero ¿cómo está eso entonces? Si nosotros ya nacemos porque nacemos pecadores, entonces ya Satanás tiene control de nuestra mente. No, hermanos, no nos equivoquemos. Los testimonios y la Biblia son muy claros. Cada uno de nosotros decidimos si le damos el control de nuestra mente al demonio. ¿Quieres darle tú el control de tu mente al demonio? El diablo no puede tomar tu mente. Satanás no puede usar tu mente a la fuerza. No puede disponer de tu mente o el intelecto. ¿Cómo dice el testimonio? A menos que se lo entreguemos. Y por eso es que esta posesión silenciosa de la mente, esa posesión satánica, Satanás usa artilugios para poder tener el control de la mente. Hoy, en nuestra actualidad, muchos líderes religiosos, yo mismo como pastor de la iglesia, en cualquier momento puedo ceder que el enemigo tome control de mi mente. Tú, como padre de familia, como esposa, como hijo, podemos dejar que el enemigo tome posesión de nuestra mente. Y entonces cuando el enemigo toma posesión de nuestra mente, es claro la evidencia de ver cuántos problemas no hay hoy en los hogares. ¿Y por qué? Porque el enemigo toma control de la mente. Y cuando toma control de la mente, entonces hay una posesión satánica silenciosa donde se notan más los frutos de la carne y no los frutos del espíritu. Porque donde están los frutos del Espíritu hay amor, hay paz, hay benignidad, hay bondad, hay confianza. Pero donde están los frutos de la carne, gobierna el odio, la mentira, la suspicacia, gobierna el egoísmo, la envidia, el orgullo, los celos, las contiendas, las griterías. Y todo eso están siendo controlados por demonios. Y ahí se nota la posesión silenciosa. Cuando el diablo controla la mente sin que la persona
lo note. Pero noten esto, hermanos queridos. Por favor, noten esto, tomen en cuenta esto. Alguien dice, es que yo peco porque soy pecador y el diablo pues tiene control de nosotros. No, hermano, estás equivocado. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Escrito está. Esto no es un invento mío. Y hay de aquel que trata la manera de cambiar de contexto, como la guerra entre el bien y el mal que se está desarrollando ahora es por la posesión de la mente, el control de la mente. ¿Dónde va a recibir el sello de Dios el pueblo? Para el tiempo del fin, lo va a recibir en su frente, en el lóbulo frontal, aquí, donde está la voluntad, donde se toma el servir a Dios o el no servir a Dios. Y por lo tanto, no somos esclavos del demonio. Cada uno de nosotros decidimos a quién servir, porque si no, entonces no existieran los textos bíblicos que hay en Deuteronomio, en las Escrituras. Y aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Y qué dice Dios? Escoge la bendición para que te vaya bien a ti. Es una elección. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Interesante. Pecamos por elección. Si usted decide pecar, usted peca. Si usted no decide pecar, usted no peca. Así de sencillo. Y escrito está. ¿Y qué es pecado? Transgresión a la ley. ¿Qué dice mente, carácter y personalidad? Tomo 1, página 72. La capital del cuerpo. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. La mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. El conflicto no es por el dinero ni por la fama, es por el trono de la mente. A ver, analicemos este párrafo, hermanos. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. A ver, yo les pregunto, a ver, hermanos, el sencillo tema de comprensión de lectura. ¿Dónde tiene su origen los actos buenos y malos? ¿Es en la carne? A ver, díganme, hermanos, por favor. Hermana Rosy, ábreme el micrófono, por favor, de todos mis hermanos. Quiero que ustedes me ayuden. Yo quisiera que ustedes me hicieran entender si yo estoy equivocado. Pero dice el testimonio, todos nuestros actos buenos o malos tienen su origen en la mente. La pregunta ¿es en la mente o es en el cuerpo? Porque el cuerpo es el que hace lo malo, el cuerpo es el que come, el cuerpo es el que controla, el cuerpo es el que codicia. A ver, hermanos queridos, ¿dónde está el origen de todo lo bueno y lo malo? Hermano Danilo, buenos días. Es en la mente, hermanito. A ver, hermano, ayude, hermano, así estoy leyendo. En la mente. Es en la mente. Ah, pero es que yo peco porque mi carne, ay, mi carne es pecadora de nacimiento. ¡Cuidado! Estas son las doctrinas de demonios. Y aunque el cielo y la tierra se desplomen, tenemos que hablar la verdad presente para el tiempo del fin. Hermanos, escrito está, todos nuestros actos buenos o malos tienen su origen en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque la carne toma el control de la mente y entonces la mente ya no puede controlar nuestro cuerpo. Como dice el testimonio, cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. La mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. ¿Dónde recibes tú el sello? No lo vas a recibir en la mano, la marca de la bestia. Se va a recibir en la mano. Oiga eso, qué interesante. Muchos van a recibir la marca de la bestia en la mano y otros la van a recibir en la frente. ¿Por qué muchos van a recibir la marca en la mano? No porque crean en la mente, es que creemos la verdad presente. Pero la marca de la bestia que muchos van a recibir en la mano es porque un día guardaron el sábado, pero fueron controlados por los espíritus
espíritus engañadores que controlaron su mente. Si ustedes buscan en primeros escritos, no tengo tiempo, pero los que tienen la biblioteca electrónica en su celular, busquen allí en los libros de los testimonios del espíritu de profecía una hueste, una multitud que aullaba. Así dice el testimonio. Se me presentó el ángel acompañante, me mostró una multitud que aullaba y los vi. Y el ángel acompañante me dijo, ellos un día guardaron el sábado. Así lo dice. En sus vestiduras estaba que habían profesado la verdad presente. Pero se escribió en el santuario, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Y entre ellos conversaban, yo guardé el sábado, yo guardé la ley, yo prediqué del sábado. Pero ¿qué pasó? El enemigo ganó la batalla por la mente. Mis queridos hermanos, el conflicto no es por el dinero ni por la fama, es por el trono de la mente. ¿Quién gobierna tu mente? Así de sencillo. El que es niño y quiere entender este mensaje lo entiende claramente. Ya, nadie nace esclavizado al demonio. La mente de los seres humanos, aún de aquellos que no tienen el conocimiento de este mensaje tan lindo que tenemos, hay una lucha entre ellos. Todos los seres humanos tenemos una lucha cada día con nuestra carne que es tan débil y que quiere gobernar nuestra mente. Avancemos un poquito más. Veamos estas frases célebres. La mente humana es el campo de batalla donde se decide el destino eterno. Satanás no necesita poseer tu cuerpo si ya controla tus pensamientos. El pecado comienza como pensamiento tolerado. Lo que alimentas en secreto te gobierna en público. Nadie cae de repente, primero cayó en su mente. Qué interesante, por eso la mente, debemos de cuidar nuestra mente. Interesantes célebres. La gran esperanza, página 163. Veamos lo que dice este testimonio del espíritu de profecía. Y vean, mis queridos hermanos, cómo dice. Que otro punto muy interesante. Ningún hombre... ¿Se está refiriendo a miembros de iglesia o a quién se está refiriendo? Hermana Rosy, mi hermano Will. Ningún hombre. Ese mensaje es para los cristianos. No, ese mensaje son para los que nacieron en Cristo Jesús. No, ¿para quién es ese mensaje? Ningún hombre, raza humana, que tiene su raciocinio, que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Queridos hermanos, aunque no tengan religión, los seres humanos en su mente tienen una clara comprensión entre lo bueno y lo malo. En cualquier parte del mundo. Ningún hombre, dice el testimonio, sin su propio consentimiento puede ser obligado por Satanás. ¿Se dan cuenta? Hermanos, yo quiero preguntar, ¿se está entendiendo el mensaje o no se está entendiendo el mensaje? ¿Es el líder del Dios, no, hermano? Amén. Amén. ¿Cómo es posible que hay predicadores de la iglesia que dicen, no, somos esclavos del diablo, el diablo nos tiene ya controlado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, así que somos pecadores? Cuidado, 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 hermanos. Ningún hombre sin su propio consentimiento puede ser obligado por Satanás. El tentador no tiene el poder para controlar la voluntad o para forzar al alma a pecar. Qué lindo, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios por estos escritos inspirados que iluminan nuestra mente y nuestro corazón. El diablo no tiene potestad para controlar tus decisiones, para controlar tu voluntad. El diablo no puede forzar a nadie a pecar, porque si nacemos pecadores de nacimiento, entonces ¿para qué el diablo va a forzar a pecar? A ver, hermanos, ese razonamiento hágalo usted hoy en este momento. Piense. Es que peco porque soy pecador. No, querido hermano, pecas porque tú decides. Sin tu propio consentimiento, nadie puede obligarte a pecar. El diablo no tiene poder para
para controlar tus decisiones, para controlar tu voluntad o para forzar al alma a pecar. Hermano, está claro el testimonio. ¿Cómo sigue diciendo? Puede causar aflicción, pero no contaminación, como le sucedió a Jesús en las tentaciones, ¿sí? Porque si nosotros naciéramos pecadores de nacimiento, entonces, ¿para qué el diablo va a usar la tentación si ya somos pecadores de nacimiento? Puede causar aflicción, pero no contaminación. ¿Qué dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 418? El medio de expresión de la mente y el alma es el cuerpo, dice el testimonio. El cuerpo es un medio muy importante para desarrollar la mente y el alma en la edificación del carácter. Aquí hay otro tema. Hay temas confusos que se escuchan a nivel mundial donde dicen que el ser humano no puede edificar el carácter. Si tú no edificas tu carácter hoy, en este tiempo, querido hermano y querida hermana, tú no puedes entrar al cielo. Tu pasaporte para entrar al cielo es tu carácter y debes de edificar un carácter. Y el cuerpo es un medio muy importante para desarrollar la mente y el alma en la edificación del carácter. Porque si tu mente está controlada por la influencia del Espíritu Santo, vamos a tener un dominio propio en todas las cosas y no vamos a tener ningún problema. Interesante lo que dice este testimonio. Cuando la mente se entrega, oiga, aquí está lo que dice aquí. Ningún hombre sin su propio consentimiento puede ser obligado por Satanás. Ahora dice el testimonio. Cuando la mente se entrega a pensamientos impuros, ¿qué pasa con el carácter? El carácter se degrada. Por eso, la lucha por tener el control de la mente. El enemigo quiere invadir tu mente. Hoy nosotros estamos viviendo cada día una guerra terrible por el control de la mente. Sigue diciendo, el dominio propio es una evidencia de la obra del Espíritu Santo. El dominio propio, la templanza, que tengamos horas fijas para comer, que no seamos intemperantes. La intemperancia es una forma de cómo el diablo quiere embotar las sensibilidades de nuestra mente. Por eso la reforma pro salud es muy importante en nuestra vida. Queridos hermanos, debemos de volver a la dieta original. Debemos de tener mucho cuidado. Hay muchas personas que desconocen o enseñan que la reforma pro salud no tiene nada que ver con la edificación del carácter, hermanos. La reforma pro salud es fundamental para una edificación del carácter. El comer alimentos saludables, el volver a la dieta original, el dejar de comer alimentos fabricados, prefabricados, con tantos preservantes que dañan la salud. El comer alimentos muy grasosos que destruyen tu hígado, destruyen tu páncreas, destruyen los órganos delicados del estómago. Ay, mis queridos hermanos, cuán importante es poder respetar las leyes de la salud. Y la reforma pro salud es un medio que el cielo da para que nosotros podamos entender el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Cuando la mente se entrega a pensamientos impuros, el carácter se degrada y el dominio propio es una evidencia de la obra del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos. Todo comienza cuando se abre la puerta por curiosidad. La posesión comienza con una decisión. La verdadera guerra, Efesios 6:12, dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Esta es la guerra entre el bien y el mal. La pregunta es, ¿quién gobierna tu mente? ¿La carne con todas sus pasiones? ¿Cuáles son las pasiones de la carne? Orgullo, envidia, egoísmo, lujuria, resentimiento, ira, mentira, celos y batallan. Y estas pasiones de la carne, cada demonio es dirigido para controlar cada pasión, para que en cualquier momento puedan penetrar en tu mente y controlen tu mente. ¿Quién gobierna tu mente? ¿La carne con todas sus pasiones o Cristo gobierna tu mente?
Ahora, vean este párrafo. Es muy importante que analizamos este párrafo. Patriarcas y Profetas 638. El demonio de los celos. ¿Está oyendo, hermanos? El demonio de los celos penetró en el corazón del rey. Se airó porque el canto de las mujeres de Israel ensalzaba más a David que a él mismo. En lugar de sojuzgar esos sentimientos envidiosos, puso de manifiesto la debilidad de su carácter y exclamó: a David le dan 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Ay, mis hermanos, cuando vienen los celos, cuando viene la envidia, el enemigo, Satanás, manda demonios que controlen esas pasiones. Hay demonios que controlan el orgullo, la envidia, el egoísmo. Y por eso el testimonio dice, el demonio de los celos penetró en el corazón del rey. Porque cuando el demonio de los celos controla a las personas, estas personas dañan, destruyen. El enemigo vino ¿a qué? A destruir, a perjudicar, a dañar, a matar, a robar. Y te quita el control de tu mente, invade tu mente, y entonces el demonio de los celos entró en el corazón del rey. ¿Y qué querían hacer? Ese demonio de los celos querían matar a David. Y la historia, ustedes pueden leer la historia, por el tiempo no lo vamos a hacer. Pero cuando el demonio de los celos entró en el corazón de de Saúl, entró en el corazón de Saúl por esos sentimientos envidiosos, sentimientos de egoísmo que tenía, tomó la lanza y se la tiró a David. Si no hubiera sido porque los ángeles desviaron la lanza, David hubiera muerto en las manos del rey. ¿Cómo actúan las personas cuando las pasiones de la carne controlan la mente? No tienen un actuar de un cristiano verdadero, sino dañan, destruyen. Y esa es la triste realidad, hermanos. ¿Qué dice Patriarcas y Profetas, página 638? Saúl abrió su corazón. ¿Qué hizo Saúl? Abrió su mente. ¿Qué es lo que hizo? Le dio el consentimiento al demonio. Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos, que envenenó su alma. Ahí está la lucha entre el bien y el mal. Esas pasiones de la carne quieren llegar a tener el control de la mente, y ahí manda todas las huestes satánicas, todas las legiones el enemigo, para que entre el demonio de los celos, el demonio de la envidia, el demonio del orgullo, del egoísmo, de la lujuria, del resentimiento. Es decir, que hay demonios que se posesionan de estas debilidades de la carne para poder entrar en tu mente. Y lo dice el testimonio, Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos. Y entonces el demonio de los celos penetró en el corazón del rey, y entonces el rey sintió esos sentimientos envidiosos y quería destruir, perjudicar a David. ¿No hay persecución hoy en la iglesia? Cuando tú hablas mal de tu prójimo, cuando tú lamentablemente levantas falsos testimonios, cuando tú criticas, cuando tú juzgas, cuando tú destruyes, usas cualquier medio para poder destruir la influencia de cualquier persona. Tú estás en el terreno del demonio, y el demonio ha controlado tu mente, tu corazón. Porque el diablo vino a matar, vino a robar, vino a hurtar, vino a destruir. Y eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace el demonio. Pero el demonio no puede tener el control de tu mente a menos que nosotros le abramos las puertas, como lo dice el testimonio. Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos, que envenenó su alma. ¿Sí? Esa es la verdadera guerra, hermanos. Todo comienza cuando se abre la puerta por curiosidad. La posesión comienza con una decisión. La verdadera guerra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Queridos hermanos, esta es la guerra entre el bien y el mal. Y ahora yo pregunto, ¿quién gobierna tu mente? Pregúntate en esta mañana. ¿Estamos de una manera silenciosa poseídos por demonios? Cuando viene el nombre de alguna persona a tu mente, o de algún pastor, o de algún amigo, o de algún familiar,
Te sientes mal, sientes ira, sientes desprecio, sientes ganas de que le pase mal a esas personas. Hermano, ese no es el espíritu de Cristo. A ti no te gobierna Cristo. Te gobiernan demonios, legiones. Y esta es la situación más difícil que enfrentamos en este tiempo del fin. Y aquí es donde cada uno de nosotros necesitamos poner nuestras manos, nuestras vidas en las manos de Dios. Testimonios para los ministros, página 473. Oigan lo que dice. Oigan, el enemigo hizo una junta, hizo una convención, mandó a llamar a sus expositores. Satanás llamó a todos sus demonios, a los más activos, a los más peligrosos, a los más elocuentes de su mundo oscuro. Y dice Testimonios para los ministros, página 473. ¿Saben qué dice Satanás? Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Primeros Escritos, página 266. Vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que dispusieran sus acechanzas, especialmente para los que están esperando la segunda aparición de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. Pero dijo, odiamos a la secta de los observadores del sábado. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios. Y hay predicadores dentro de nuestro medio que muchas veces dicen que la ley de Dios nadie la puede guardar. Cuidado, peligroso. El diablo manda a sus agentes, a sus secuaces, a sus legiones. Odiamos a esta secta de los observadores del sábado, dice el testimonio, que continuo están quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios. Y ahora vean, hermanos, manda, aquí es donde están los diferentes tipos de posesión satánica. Vean cómo dice. Y aquí va, manda a algunos. Emborrachad de cuidados a los poseedores de tierras y dinero. Manda a aquellos que Dios les ha dado bendiciones en bienes materiales. ¿Y qué hace el diablo con algunos demonios? Los envía con una misión de emborrachar de cuidados a los poseedores de tierras y dineros. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros todavía aquellos que Dios les ha dado bendiciones materiales, pero que son tacaños para la obra de Dios. Son infieles en los diezmos y en las primicias. Que cuando se pide una colaboración en la iglesia no quieren apoyar y tienen sus posibilidades económicas. Aquí está. El demonio los manda a ellos ir y emborrachar de cuidados a los poseedores de tierras y dinero. Hay peligro con aquellos que han recibido bendiciones materiales porque el demonio, hay demonios que van. Y si no logran tener acceso a la mente del esposo, de la esposa o del hijo. Y hay problemas entre ellos cuando el esposo es generoso y quiere dar a la obra, pero la esposa no es generosa. Ahí está el espíritu del demonio. Ahí hay una posesión silenciosa. Y emborrachad de cuidados a los poseedores de tierras y dinero. Si lográis que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros todavía. Pero hay otros. Oigan. Pueden profesar lo que quieran, con tal que consigáis que se interesen más en el dinero que en el éxito del reino de Cristo. Y aquí aparece una de las tentaciones cuando el diablo le dice a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo, las grandes ciudades, le mostró las grandes riquezas del mundo y le dijo, todo esto te lo daré si postrado me adoras. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Esta es la mejor elección que cada uno de nosotros debemos de hacer. Si Jesús logró vencer esta tentación, también nosotros podemos vencer la tentación. Pueden profesar lo que quieran, pero si los demonios consiguen que este tipo de hermanos dentro de la iglesia se interesen más en las cosas del mundo, en lo material, que en el éxito del reino de Cristo, la causa del Señor siempre va a estar en escasez. Y dice, presentadles el mundo de la manera más atrayente para que lo amen y lo idolatren. ¿Qué cosas hay en el mundo que han invadido nuestra mente y nuestro corazón y estamos poseídos silenciosamente
por legiones, donde se pierde el interés por las cosas de Dios. Pero sigamos viendo, Primeros Escritos, página 266. Cuando ellos convocan reuniones en diferentes lugares, estamos en peligro. Sed vigilantes. Si es posible, provocar disturbios y confusión. ¡Ay, cuántos problemas en nuestras actividades, en nuestras conferencias, en nuestros seminarios, en nuestros congresos! Ahí el enemigo va y es vigilante. Ahí están los demonios vigilando y toman posesión de las mentes débiles para que los frutos de la carne se apoderen de la mente. ¿Cuántas veces tenemos que reconciliar en la cocina, hermanas? Porque una hermana no come mucha sal y la otra hermana come poca sal. ¿Y que por qué le echaste mucha sal? ¿Que por qué comes esto? ¿Que yo no como esto? Que, uy, hermano, ¿cuántas veces tenemos que reconciliar a personas en la cocina? O comités que organizaron bien todo bonito para alguna actividad, pero más de a alguien se le mete el demonio y dice, no, eso está mal, yo quiero esto. Y no nos dejamos unir por el consejo de la mayoría, porque en multitud de consejeros hay sabiduría. Que hay otro tipo de posesión satánica. Destruid, oiga lo que dice el demonio. Destruid el amor que los miembros tengan el uno para con el otro. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está la convivencia fraternal en la iglesia donde tú te reúnes? ¿Hay amor fraternal? ¿O está dividida la iglesia? Y se cumple. Aquí hay otro tipo de posesión satánica. Destruid el amor que los miembros tengan el uno por el otro. Tremendo. Pero ahora hay otro grupo de demonios que van. ¿A quién? A los ministros. Desalentar a sus ministros porque los aborrecemos. Un hermano me dijo, ay, Pastor Monterrosa, usted cómo lo critican por todos lados. Yo pongo mi causa en el Señor. Nadie me va a desanimar. Voy a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque me es impuesta necesidad, dijo el apóstol Pablo. Y ay de mí si no predico el evangelio. Como dice el testimonio, desalentad a sus ministros porque los aborrecemos. Y hay compañeros, colegas, misioneros, colportores, miembros de iglesia que se levantan para hablar mal en contra de los pastores. Aún aunque el pastor esté mal, búscalo. Llámale y muéstrale sus errores, pero no lo denigres. Porque si tú denigras a un pastor, denigras el ministerio que Dios tiene en la tierra, que se le entregó a vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro, no somos vasos de oro. Y el barro en cualquier momento se raja, se quiebra. Pero Cristo quiere colocar los tesoros del reino eterno, su sana doctrina, en esos vasos de barro, para que prediquemos la verdad. Desalentad a sus ministros porque los aborrecemos. Oigan lo que sigue diciendo. Esto es serio, hermanos. Ejerced, si podéis, el control de los asuntos monetarios y procurad que sus ministros sean angustiados por la escasez. Qué triste. Esto debilitará su valor y su celo. Qué triste cuando hay pastores que toman el control económico. El control económico es un poder en cualquier parte del mundo, en cualquier iglesia. Y cuando hay líderes que, gobernados por el celo, por la envidia, por la avaricia, le colocan una pesa falsa, una pesa chica a unos y una pesa grande a otros, aunque sean de la tesorería del Señor, están siendo dirigidos por demonios, y debilita el valor y el celo de aquellos que fueron llamados y tienen vocación para trabajar en la iglesia, pero por envidia y por celos de pastores viejos, astutos, no dejan que estos siervos del Señor puedan darse a conocer y tratan la manera de perseguirlos, porque tienen el síndrome de Saúl, que persigue a David porque tiene celos, y son demonios quienes los gobiernan. Hacer que la codicia y el amor de los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Hermanos, hay demonios preparados y capacitados por el Satanás que son enviados. ¿A dónde? Odiamos a esta secta. Así lo dice, nos llama secta el enemigo. Guardadores del sábado. Nos están quitando súbditos. Leímos en el testimonio. Pero sigue diciendo aquí.
otros tipos de demonios. Dice, rodeadlos de toda clase de atracciones y serán nuestros. ¿Cuáles son esas atracciones peligrosas? Atracciones que nos enamoran y perdemos nuestro primer amor. Cuando algunos intenten poner en ellos una disposición mezquina para que lo que den sea muy poco. Hay pedidos de ofrendas especiales cada 3 meses en lecciones de escuela sabática para construir sedes, para construir. Y el enemigo se enoja y el enemigo trata la manera de que el pueblo no sea generoso. Lamentablemente, la triste realidad. Primeros Escritos, página 267. Vi que Satanás ejecuta bien sus planes. Cuando los siervos de Dios convocan reuniones, Satanás está en el terreno con sus ángeles para impedir la obra. Si están dispuestos a ser egoístas y codiciosos, aquí es una elección, no que el egoísmo y la codicia estén en nosotros. Si están dispuestos, es decir, si esas pasiones controlan la mente, si están dispuestos a ser egoístas y codiciosos, Satanás se sitúa a su lado y con todo su poder procura inducirlos a ceder a los pecados que los tientan de costumbre. Primeros Escritos, página 268. Al ver Satanás que su tiempo es corto, induce a los hombres a ser cada vez más egoístas y codiciosos, y luego se regocija cuando los ve dedicados a sí mismos, mezquinos y egoístas. Si los ojos de los tales pudiesen abrirse, verían a Satanás en triunfo infernal, regocijándose acerca de ellos y riéndose de la locura de aquellos que aceptan sus sugestiones y caen en sus lazos. Por eso el Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador. Aquí hemos visto una serie de lazos que el enemigo tiene y los tira, los lanza especialmente al remanente de Dios para el tiempo del fin. Primeros Escritos, página 268. Satanás y sus ángeles toman nota de todos los actos mezquinos y codiciosos de aquellas personas y los presentan a Jesús y a sus santos ángeles diciendo en tono oprobioso, ¿estos son seguidores de Cristo? ¿Se están preparando para ser trasladados? Satanás compara la conducta de ellos con pasajes de la Escritura en los cuales se reprende tal conducta y luego desafía así a los ángeles celestiales. ¿Estos están siguiendo a Cristo y su palabra? Estos son los frutos del sacrificio de Cristo y de la redención. Los ángeles se desvían con desagrado de la escena. Toda persona egoísta y codiciosa caerá al lado del camino. Qué tristeza, hermanos, cómo el enemigo va y encara a Jesús y a los ángeles, porque hemos caído bajo sus seducciones silenciosas, perjudicales, y muchas veces somos poseídos por demonios. Estos son tipos diferentes de posesión satánica. No hay necesidad de poder aparecer una escena paranormal, sino simplemente es otro tipo de posesión satánica que destruye al pueblo de Dios. Jesús me fue presentado como el dechado perfecto. Su vida fue sin intereses egoístas, y siempre hubo en él manifestaciones de benevolencia desinteresada. Primeros Escritos, página 268. Vamos a pasar a algo muy importante. Conocimiento. Cada órgano del cuerpo fue diseñado para ser un siervo de la mente. La mente es la capital del cuerpo. Y la mente está diseñada o está relacionada con las facultades superiores. Cuando la Biblia o los testimonios nos habla de las facultades superiores, tenemos que tener mucho cuidado de poder interpretar este cuadro. Por favor, pongan atención a este cuadro. Tengo las facultades superiores que luchan contra las facultades inferiores. Hay una lucha entre el cuerpo y la mente. Las facultades inferiores están en el cuerpo, las facultades superiores están en la mente. Y lo dice el testimonio, cada órgano del cuerpo fue diseñado para ser un siervo de la mente. Es decir, el cuerpo, todos los órganos del cuerpo
que están relacionados con las avenidas del alma y que las pasiones de la carne quieren llegar a controlar el cuerpo y que las facultades inferiores, que son las pasiones de la carne, quieren controlar la mente, quieren controlar las facultades superiores, tienen que botar barreras. La primera barrera es la razón. ¿Qué es la razón? Es para analizar, para evaluar, para procesar. La segunda barrera es la conciencia, la que va a darnos el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y la última barrera es la voluntad, donde se toman las decisiones de obedecer o desobedecer. Ahí están las facultades de la mente, la razón, la conciencia y la voluntad. Pero las facultades inferiores, que luchan, que están en el cuerpo y que están abiertas a las avenidas del alma y las pasiones de la carne, quieren romper, botar las barreras de la razón, de la conciencia y de la voluntad. Mis hermanos, para que nosotros podamos llegar a tener un acto pecaminoso, el enemigo trata la manera que las facultades inferiores, a través de las pasiones de la carne, puedan botar la razón, botar la conciencia y que la voluntad tome la decisión de servir o no servir a Dios. Este cuadro es muy importante que lo podamos analizar. Es un resumen, una conclusión de todo lo que hemos visto. El pueblo de Dios debe de estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles, y si se le probase podría mostrar su poder superior. Qué lindo, hermanos. El santo más débil puede más que Satanás y todos sus ángeles si se aferra al poder divino. Por lo tanto, los pasos de Satanás son silenciosos. Ahí están las posesiones silenciosas, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Se camufla para poder destruir. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y le impulse a ir a Dios en oración. Si hoy tú estás débil, has fracasado, has caído, tu mente ha sido gobernada por esos demonios, el enemigo sabe que si es descubierto, puede despertar las energías dormidas del cristiano y el cristiano puede ir en oración a Dios y Dios lo protege, Dios lo guarda. Qué lindo, hermanos, cuando analizamos estos puntos. ¿Cómo vencer? Mateo 24, 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está la lucha. Jesús dijo, velad y orad. Aquí está la lucha entre la carne y la mente. Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente debe de estar controlada. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y ahí está la guerra entre la mente y el cuerpo. Pero nadie puede decir que el diablo controla su mente a no ser por consentimiento propio. Queridos hermanos, querida iglesia, la posesión no comienza con gritos, comienza con pensamientos tolerados. Satanás cayó como un rayo, pero quiere que tú caigas lentamente. ¿Quién gobierna tu mente? Si hay celos, ira, orgullo, envidia, pensamientos impuros, rencor, es tiempo de cerrar puertas. Cristo no fuerza la mente. Él toca la puerta. Hoy puedes decir, Señor, toma el control de mi mente. La capital de mi cuerpo te pertenece. Porque cuando Cristo gobierna la mente, ningún demonio puede dominar el corazón de los seres humanos. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo gobierna tu mente, Satanás no puede gobernar
tu corazón. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé de su gracia, que nos dé de su bendición. Muchas gracias, mi apreciada hermana Rosy, mil disculpas. No podíamos quedar a medias otra vez con este tema, teníamos que terminarlo. Espero que el mensaje haya llegado y que haya sido de bendición para cada uno de los presentes. Es mi mejor deseo en oración. Amén.